a una pausa para la entrevista que tendremos con él. Muy buenas tardes, Jaime. Qué gusto conversar contigo después de tanto tiempo. ¿Qué tal? Mucho gusto escucharte, Patricia. Bueno, preocupados después de 200 días de pandemia, los chicos están, como comentábamos antes de empezar el programa, cansados, están ya estresados, los profesores también. Al comienzo hubo mucho entusiasmo, mucha creatividad, pero con el tiempo se empieza a notar la diferencia y la desigualdad en nuestro país, porque finalmente hay quienes no pudieron acceder a ningún tipo de educación porque no les llegaba ningún tipo de material para poder trabajar. ¿Qué podemos evaluar del Perú en esto? Hemos comparado al Perú con todos, en economía, en salud, con todos los demás países. En respecto de educación, como presidente del Banco, como representante del Banco Mundial en términos de educación, ¿qué cosa ves en el Perú que es igual o distinto que en otros países? Bueno, gracias por la pregunta, Patricia. Antes de responderla, quería desearte un feliz día periodista a ti y a través tuyo a todos los periodistas del país, cuya labor es cada vez más importante, ¿no? Justo más aún en estos momentos en que la comunicación eficiente y veraz es tan crítica. Mira, el Perú, yo creo que hay, digamos, dos partes para responder tu pregunta. Uno es que respondió muy bien en términos de avanzar en una plataforma, digamos, con varios distintos mecanismos para poder llegar a los chicos de la manera más eficiente. Estos mecanismos, digamos, multiplataforma de aprendizaje remoto, como los que se implementaron que se están implementando en Perú, digamos, es lo que recomendábamos en todos los países, justamente por la preocupación por la equidad, lo que tú estabas mencionando. Lamentablemente, en países de ingreso medio como el Perú, con Internet solamente llegamos al 50-60% de los chicos que pudieran tener algún tipo de aparato en su casa. Y bueno, no todos pueden tener una laptop o una tablet o un teléfono inteligente, pero no necesariamente van a tener una conexión de banda ancha o una conexión de buena calidad. Inclusive entonces ese 50-60% del cual uno puede llegar a través de Internet, digamos, es en verdad quizás es un poco menor, ¿no? Ya da la calidad de la señal, da los precios, etcétera. Y hay un 40 o 50% al cual simplemente no se puede llegar. Entonces, es correcto que se haya invertido mucho, como se ha invertido en televisión, radio, y en ese sentido el Perú no está mal, ¿no? En términos de la velocidad de la respuesta y en términos de la inversión que se ha hecho en televisión y radio, cosa que ha resucitado, digamos, ¿no? La televisión educativa estaba muy débil. Ese ímpetu en el caso peruano está, digamos, entre los mejores del mundo, está muy bien. La preocupación más bien son dos. Una es que la inversión en aprendizaje remoto va a tener que continuar, porque no sabemos cuál es la estructura, digamos, de esta pandemia, no sabemos cuánto tiempo más van a estar los chicos fuera de las aulas, y cuando regresen a las aulas, ¿cómo va a ser ese regreso? No, hay muchos países en los cuales se ha regresado a las aulas y los chicos, ha habido algún crecimiento de los contagios y los chicos han tenido que regresar. Entonces, digamos, para mantener un servicio educativo resiliente, digamos, sí se va a tener que mantener la inversión en el aprendizaje remoto. Entonces, eso es uno, eso va a tener que se necesita, digamos, mayor densidad en la programación y asegurarse que más chicos puedan acceder de su casa. Inversiones estables está bien, digamos, en ese sentido, ¿no? Muy bien, ahí lo dejamos un ratito, Jaime, para seguir conversándolo después de la pausa. Entonces, este programa de Aprendo en Casa estuvo bien diseñado, el objetivo era bueno, pero falta todavía que llegue a que tenga más contenidos, logre llegar a más personas. Vamos después de la pausa que me cuentes la segunda parte. Vamos a una pausa y volvemos. Una y 24 minutos, seguimos conversando con el señor
Jaime Saavedra, ex ministro de Educación, el encargado del Banco Mundial para el tema de educación también. Y tenemos algo importantísimo que anunciar, y es que ya empezaron las recargas para 430,000 docentes y auxiliares. Eso quiere decir que van a tener una cantidad de bytes, minutos en sus celulares para poder comunicarse libremente con sus alumnos, cosa que era bastante compleja. Y hay que decirlo, en estos casos, Jaime, normalmente, a pesar de los planes y de las cosas que puede proponer el ministerio, lo que va a pasar es que maestros y alumnos van a buscar sus propias fórmulas, lo que les convenga, van a echar mano de las herramientas que la tecnología da. Y es curioso el fenómeno que desató el WhatsApp, que reprodujo el ambiente de la clase en este entorno, ¿no es cierto?, virtual. Así que a felicitar esta medida del Ministerio de Educación. Ha demorado, pero ya está, ¿no? Eso es importantísimo porque ya sabíamos nosotros que había una brecha digital muy grande, y yo creo que todos los esfuerzos que se están haciendo para cerrarla son importantes, ¿no? Que va desde el poder disponer de un dispositivo a también los mecanismos, digamos, de reducir todos estos mecanismos, como lo que estás explicando, de reducir el precio de acceso, ¿no?, a Internet. Entonces, de hecho, es extremadamente importante. Muy importante lo que has dicho también del WhatsApp. No es una innovación, el WhatsApp es una innovación educativa, pero ha terminado siendo uno de los mecanismos más importantes de equidad, digamos, de igualar el acceso a algún tipo de experiencia educativa y de mantener el vínculo entre maestros y estudiantes. Y eso lo vemos en muchos países, ¿no? Que, digamos, este mecanismo multiplataforma además ha permitido combinar cosas, ¿no? Los contenidos llegan a través de la radio o la televisión, pero al mismo tiempo el profesor a través de las redes sociales se puede comunicar con los chicos. Ahora, eso es un montón de carga para el profesor, eso no es fácil, ¿no? Porque no es un mecanismo a veces uno a uno o en grupos de chicos, fácil no es, pero digamos ha permitido hacer algo, ¿no? En términos de mantener la experiencia educativa. Lo que nos preocupa obviamente son los aprendizajes, ¿no? Que es cuánto estamos pudiendo avanzar y también qué tan inequitativo está haciendo sus aprendizajes. Relativamente razonables para algunos chicos, ¿no? Pero muy pobres para otros, ¿no? Y esa gran preocupación por la equidad se ve aquí en el Perú y se ve en todos los países, en casi todos los países del mundo, ¿no? En casi todos los países del mundo. Tengo entendido que el Ministerio no ha evaluado todavía, por obvias razones, es un contexto demasiado complejo. Ya el solo hecho de tratar de evaluar en estas condiciones es difícil. Sin embargo, en un momento se va a tener que hacer un corte, ¿no? Y ver cuánto aprendieron y cuánto no aprendieron. Es ridículo que algún chico pierda el año, pero obviamente se va a tener que hacer un esfuerzo por nivelarlos, porque los aprendizajes, ¿cuál es la proyección, Jaime? ¿Que estén siendo muy diversos en este momento? Mira, sí hay proyecciones que se han hecho a nivel global, ¿no? En términos de pérdidas de aprendizajes, de pérdidas de años de escolaridad, de potenciales pérdidas de ingresos futuros, ¿no? Porque si los chicos están acumulando menos conocimientos, menos capital humano, están aprendiendo menos, el potencial de pérdida de ingresos es muy alto, ¿no? El cálculo que hay para países de ingreso medio como el Perú es que un chico podría potencialmente perder $16,000 de ingresos futuros, ¿no? Como consecuencia de esta menor acumulación de capital humano. Es una pérdida grande, pero eso es una simulación, eso depende de lo que se haga. O sea, eso es algo que, claro, si no hacemos mucho, no hacemos lo suficiente, eso puede pasar, pero eso se puede evitar, uno, con estas mayores inversiones que yo te decía, ¿no? Que se tiene que continuar en aprendizaje remoto, pero también planificando cómo se viene el futuro. Yo creo que y ese es un punto absolutamente central para todos los países, es que los países están viendo la manera más rápida de poder regresar a clases. Yo creo que sí es muy importante tener un entendimiento y un convencimiento que la pérdida potencial de los chicos es muy grande. Lo que los chicos están perdiendo, no solamente en términos de aprendizajes académicos, sino en términos de socialización, de salud mental, es muy, muy grande. El aprendizaje remoto, inclusive los chicos que tienen la capacidad de estar conectados de manera virtual y tener clases virtuales con sus profesores, lo cual está muy bien, incluso ellos, obviamente eso no reemplaza, ¿no?, a lo presencial. Entonces es muy importante para todos los países
anticipar la posibilidad de un retorno lo más rápido que se pueda, planificar, tener los protocolos listos, cosas que también el Ministerio en Perú está ya empezando a hacer, por lo que yo tengo entendido, para poder regresar lo más rápido posible. Muchos países, digamos, en el momento pico hubieron 1.600 millones de chicos fuera de las aulas. Wow. Eso fue entre mayo y junio, ¿no? Eso es un séptimo de la población mundial, si te das cuenta, ¿no? De chicos afectados y no yendo a la escuela. Ese número se ha reducido ya a 800 millones. ¿No? Sí, más o menos. Casi más de la mitad. Básicamente la mitad. La mitad de los chicos ya regresaron a clases, ¿no? Otros no están regresando. Y eso es un proceso paulatino que se está dando en todos los países. Y es un proceso que tiene que darse con una discusión muy desapasionada, ¿no? A veces hay posiciones que dicen, no, regresaremos cuando esté la vacuna ya para todos los chicos y todos los profesores. Eso va a pasar mucho tiempo, ¿no? Entonces va a haber que manejar las cosas de manera muy inteligente para poder reducir el impacto sobre los chicos. Quiero preguntarte y que me respondas después de la pausa, Jaime, varias inquietudes. Por ejemplo, no todos los chicos viven en las mismas condiciones. Es distinto ir a una escuela unidocente, multigrado, donde no hay más de 20 alumnos, por ejemplo, o es distinto que un chico vive en casa con sus padres y que no tenga contacto con ninguna persona de riesgo, a otro que viva con sus abuelos. Es decir, cómo tomar decisiones, no de manera global, como si todos los chicos fueran iguales, cuando lo que nos está demostrando esto es que justamente son muy distintos. Vamos a una pausa y escuchamos tus comentarios. Un minuto. Interesante entrevista con Jaime Saavedra, director global de Educación del Banco Mundial y exministro de Educación, que nos está explicando algo que es fundamental. Los chicos necesitan volver a clase. No se puede hacer de cualquier manera, pero tampoco se pueden dar medidas draconianas como si todos fueran iguales, porque si hay algo que demostró esta pandemia es que en educación, sobre todo, la desigualdad se nota y se nota demasiado. Jaime, habíamos conversado sobre los casos, por ejemplo, de la educación rural, que normalmente son colegios, en muchos casos, multigrado, son colegios unidocentes, donde solo hay un profesor que le enseña a un grupo determinado de chicos, muy poquitos, ¿no es cierto? Y que además coincide con que son las zonas donde no hay a veces acceso a radio, a televisión y a internet. Y esos colegios siguen cerrados. Se dio una disposición, pero era como que tenían que pasar como mil condiciones y dependía del colegio, no había una propuesta más estructural. ¿Eso debiera cambiar? Mira, yo creo que la palabra clave que tú has mencionado es flexibilidad, porque como tú dices, no todas las familias son iguales, no todos los chicos son iguales, no todas las estructuras en el hogar son las mismas. Y en ninguna parte hay dos puntos importantes. Uno es que en ninguna parte han tenido los países políticas de decir todos regresan y no interesan las condiciones. No, se regresa en aquello más rápido, obviamente en aquellas zonas del país donde las tasas de contagio estén bajando más rápido, ¿no? Y en muchos casos, pues obviamente zonas rurales. Ese fue el caso de Uruguay, que regresó mucho antes. Uruguay ya regresó a clases hace varios meses. Primero regresaron los colegios rurales y luego, varias semanas después, regresaron los colegios urbanos. Eso es razonable y eso depende de cada país, y en el caso de un país como el Perú, efectivamente, eso tendría mucho sentido. Obviamente, en cualquier colegio que se regrese a las aulas hay que tener mucho cuidado, hay que tener todos los protocolos sanitarios. No siempre tiene que ser voluntario. Si hay algunos padres de familia que no quieren por alguna razón que su hijo regrese, o los maestros también, no todos los maestros que tienen las mismas condiciones, pero maestros de mayor edad probablemente uno va a decir no, ustedes no regresan, ustedes se quedan en su casa, ¿no? Los maestros más jóvenes sí pueden regresar. Entonces sí tiene que ser una política muy flexible en el territorio, digamos, y también muy flexible en el tiempo, ¿no? Países como Singapur, como Hong Kong, como Francia, como Israel han abierto en algún momento y han tenido que volver a cerrar y luego han podido volver a abrir, ¿no? Y así es probable que sea, ¿no? Ya uno tiene que tener que ser muy flexible, pero al mismo tiempo lo que ha habido en todos estos países, y eso justamente lo mencioné en un blog hace poco, mencionando el caso de Dinamarca, ya que es un país obviamente mucho más rico que un país como el Perú.
en el cual la preocupación de las autoridades era justamente por los más pobres, siendo los más pobres, o los chicos que tienen minorías, o sea, que no tienen las condiciones correctas en su casa, están sufriendo muchísimo y tenemos que regresar lo antes posible por ellos. Y es lo correcto, estamos hablando de Dinamarca. Y entonces había, digamos, un sentido de urgencia, y eso es lo cual es muy importante, es tener un sentido de urgencia, que no es lo mismo que ser irresponsable y decir, bueno, que regrese mañana todo, tampoco. ¿No? Pero sí tiene que haber un sentido de urgencia de todo lo que están perdiendo los chicos por no estar en el colegio. Eso tiene que haber una suerte de comando, ¿cómo volvemos? ¿No es cierto? De gente que la esté pensando, diseñando, preparándose, poniendo alternativas. Y en ese punto, Jaime, hay un tema más que me parece fundamental. La deserción escolar no es una deserción típica, porque no es que los chicos hayan dejado de ir al colegio porque los padres no quieren, sino porque no pueden. Sin embargo, la historia demuestra que cuando un chico se desengancha del colegio, no es tan sencillo volverlo a enganchar, por las razones que fueren. Entonces, mientras más nos demoremos en esta urgencia, me imagino que más chicos perderemos, ¿no? Mira, la estimación, no tengo una estimación para Perú. La estimación global que tenemos en este momento es que hay 8 millones de chicos en la educación básica que podrían no regresar, entre 8 y 10 millones de chicos que podrían no estar regresando a la escuela. Justamente por lo que tú dices, el desenganche es a veces permanente, ¿no? Es bien difícil el chico, particularmente los chicos de secundaria, que por distintas razones, que pueden ser desde que tienen que trabajar, porque ya te cuenta que ese es un shock doble, ¿no? Ese es un shock en el cual has tenido el cierre de las escuelas y además tienes una crisis económica, ¿no? Entonces, es un shock que nunca hemos vivido. Entonces, la razón por la que los chicos desertan no solamente puede ser por razones económicas, y también, en algunos casos, porque el chico, digamos, quizás algunos que, digamos, no les estaba yendo bien en la escuela, digamos, estaban con algún tipo de riesgo, dejaron de ir a la escuela. Y dejaron de ir a la escuela o dejaron de estar conectados con sus compañeros, dejaron de estar conectados con los docentes y nunca regresan. Entonces, eso es algo muy grave que tenemos que evitar. Ahora, hay muchas maneras de evitarlo. Va a haber campañas comunicacionales para asegurarse que los chicos regresen, mantener un aprendizaje remoto activo y rico, lo más que se pueda, y al mismo tiempo tener ese sentido de urgencia de ver cómo es que podamos regresar lo antes posible, ¿no? De acuerdo, Jaime, ojalá entonces que ese sentido de urgencia, me gusta mucho el término, se apodere de nuestra política, de nuestras instituciones, lo necesitamos más que nunca. Es un sentido de urgencia combinado, digamos, con flexibilidad, con desapasionamiento, con entender que los chicos están perdiendo mucho, hay que balancear la salud con la educación, ¿no? Pero también no podemos decir, bueno, esperemos a la vacuna, que todos los peruanos estén vacunados, porque eso va a pasar muchísimo. Y hay que ponerse... Va a pasar muchos meses para que eso pase. Y hay que ponerse creativos, hay que salir de la caja, porque las soluciones para una situación como esta no están dadas ni siquiera imaginadas. Así que hay que ponerse a trabajar. Exacto, y todos estamos aprendiendo, ¿no? Porque, bueno, nunca hemos tenido una pandemia de este tipo, nunca hemos tenido un impacto tan grande sobre el sistema educativo globalmente y en países como el Perú, como el que estamos viviendo, pero tenemos que asegurarnos que los chicos no pierdan, en términos de aprendizaje, porque ahí, digamos que estamos matando el futuro de muchos chicos, ¿no? Entonces tenemos que tener ese sentido de urgencia, ¿no? Y de los países, Jaime. Y de los países. Nadie está haciendo la proyección, o no, supongo que el banco sí, pero por cada dólar invertido en educación, un gobierno, un estado gana $20, por cada dólar no invertido, ¿cuánto se va a perder al futuro? Y solamente, ¿no? Para darte una cifra, lo que se estima que está perdiendo, que puede perder esta generación, no el mundo en su conjunto, esta generación, en términos de ingresos potenciales en su futuro, es $10 trillones. Wow. Es equivalente a un 8% del PIB global. Wow. Es una cifra gigantesca. Y es lo que puede estar perdiendo esta generación, de acuerdo de que esta generación de los chicos que hoy día están en la escuela y en la universidad, es la misma generación que tiene que pagar la deuda en la cual todos los países están incurriendo para poder combatir la pandemia. Esto es una guerra.
Los países de una guerra incurren en déficits fiscales. Es lo que tienes que hacer para poder combatir esta guerra, combatir esta pandemia. Curioso. Todos los países tienen que cubrir esa deuda. Esta generación es la que va a pagar esa deuda en los próximos 20 o 30 años. Entonces tenemos que asegurarnos de invertir en esta generación y no tener una generación perdida. Muy bien, Jaime. Nos dejas no preocupados, nos dejas con una visión muy clara de lo que está pasando y lo que podría pasar. Educación no es simplemente los chicos tienen que ir a clase, es mucho más grande que eso y mucho más complejo que eso el problema. Muchísimas gracias, Jaime. De verdad, muy ilustrativo conversar contigo. Son las 1:45.